Bueno, muy buenas tardes. Esta tarde, Sergio Andrés Hernández Delgadillo nos dará una presentación llamada Una prisión teórica llamada Bernard Stiegler. Bueno, en primer lugar, hay que saber que Sergio Andrés Hernández Delgadillo es doctor en filosofía por la UNAM, tiene una maestría en psicoanálisis y teoría crítica. Tiene un libro de próxima publicación que se llama La apatía hiperactiva, economía psíquica del neoliberalismo, y tiene una infinidad de artículos sobre las pasiones, sobre el deseo, el goce, eh, eh, un artículo que se llama El paso no más allá del principio de placer, el goce. Eh, en fin, tiene toda una serie de artículos que se encuentran en las líneas de investigación que trabajan las relaciones entre filosofía y psicoanálisis, los fundamentos éticos y políticos de la economía política, las estrategias discursivas del poder, las producciones simbólicas de la subjetividad, ontología política y sus relaciones con la antropología. Todo esto, pues, bueno, hay que decir además de que Sergio Hernández es miembro del proyecto PIFIL, Filosofía del Arte, Medialidad y Agencia de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinado por Sebastián Lomelí. Es profesor de nuestra facultad de las materias de ética, seminario de tesis, problemas de ética. Bueno, en fin, todo este conjunto de esta trayectoria, pues nos promete pues una plática, una conferencia muy interesante. Y bueno, por mi parte, pues le doy la bienvenida al doctor Delgadillo, y pues tiene la palabra. Muchísimas gracias, Rebeca. Gracias, Emiliano. Gracias a todos ustedes por participar y por la invitación. El texto que lo que les voy a compartir ahora tiene que ver, está centrado en las reflexiones que el filósofo francés Bernard Stiegler realizó durante su prolífica obra, pero voy a tomar un punto, voy a utilizar a Bernard Stiegler no solo como un filósofo que piensa, sino como un ejemplo. Ya que el tema que nos convoca es la crisis del habitar, voy a utilizar a Stiegler, o voy a tratar de mostrarles que Stiegler mismo y su forma de filosofar, su forma de escribir, es un síntoma ya de una crisis del habitar del neoliberalismo. Voy a ponerle ese epítome porque nos vamos a centrar mucho en las actividades y la lógica hiperproductiva del neoliberalismo. Bernard Stiegler, como ustedes sabrán, fue un reputado filósofo francés que falleció hace un par de meses. Primero, para ubicarnos un poco, ya que voy a utilizar a Stiegler no solo como un sujeto de reflexión, sino como un objeto también para pensar, me gustaría compartir un poco algo de cuáles fueron las inquietudes que lo atravesaron durante toda su vida. El texto que compartí con ustedes es un texto escrito en el formato de un ensayo para intentar hacer un recuento de la obra de Stiegler y señalar que uno de los puntos nodales de toda su reflexión es lo que tiene que ver con su escritura. ¿De acuerdo? Stiegler no es todavía un pensador muy conocido en lengua española. Algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, pero la mayoría permanecen todavía en francés, lo cual ha dificultado que nuestro idioma haya sido de todo reconocido. Sin duda le va a llegar el reconocimiento, pero todavía estamos un poco en proceso de que ocurra eso. Bernard Stiegler era un personaje fascinante dentro del propio panorama intelectual francés. En un principio, en un medio académico totalmente cerrado como es el medio francés, Stiegler no provenía de las altas clases económicas ni culturales. Ni siquiera tenía una vocación en un primer momento eminentemente filosófica, ni se veía atravesado por dudas filosóficas. Parte de su biografía que lo que vamos a revisar para empezar, es muy interesante la forma en la que él construye su concepción de la filosofía. Los primeros años de la vida de Stiegler, como les compartí en el texto, son unos años turbulentos. Le toca vivir en mayo del 68 con 16 años, 14, 16 años, y a partir de ahí él se afilia a células comunistas de extrema izquierda.
acuerdo? Él milita en estos movimientos. Entonces, antes de los 25 años, él se había dedicado, aparte de militar en células comunistas de extrema izquierda, había trabajado como mensajero, peón, oficinista, camarero, y desde el principio manifestó un profundo arraigo por la campiña francesa. Cuando años después, cuando décadas después, funde su escuela Pharmakon, lo hará, que será una escuela de pensamiento sobre la técnica y la relación de la técnica con el condicionamiento cognitivo en el neoliberalismo. Irónicamente, fundará esa escuela siendo director del Centro Georges Pompidou en la campiña francesa, en un pequeño pueblo alejado, en un viejo molino de un pueblo alejado en la campiña francesa. Entonces Stigler, los primeros avatares de la vida de Stigler están atravesados por un compromiso militante de izquierda. Esto también va a ser importante por lo que quiero demostrar con ustedes. Antes de los 25 años, entonces, él había trabajado el campo, había militado en la izquierda, había sido peón, camarero, había sido padre con pocos años, fue expulsado del liceo, es decir, ni siquiera tenía la educación preparatoria concluida. Un fracaso, vamos, un hombre que iba a la deriva totalmente. Hasta que fundó un pequeño bar en el que, cercano a la contracultura de la época, se movía en un ambiente más bien bohemio en el que tocaban jazz y discutían algunas ideas. En este bar hizo relación con un profesor de filosofía, Gérard Granel, que será muy importante en su vida. En algún momento entra en crisis el bar por X circunstancias y Stigler se ve orillado a buscar una solución para mantener a su familia. Entonces decide de manera simbólica convertirse en asaltante de bancos. Y el primer banco que asalta es justo el banco donde tiene su cuenta bancaria. Una fantasía para todos nosotros. Entonces lo hace, va y asalta este banco y encuentra una gran satisfacción en hacerlo y lo vuelve a intentar 3 o 4 veces más. En una de esas ocasiones, a los 26 años, es pillado en flagrancia y condenado a pasar 5 años en prisión por robo. Todo esto se los digo porque justo aquí, me parece, es cuando comienza su fascinante aventura intelectual. Tras unos años, lo que quería transmitirles en el texto es que Bernard Stiegler es, a su modo, un pensador robinsoniano. Del mismo modo en que el naufragio salva a Robinson de un naufragio personal mucho más terrible, el de la pérdida de sentido, el de no saber qué hacer con su vida. Para Bernard Stiegler, la prisión, primero en la cárcel de Saint-Michel y luego en el centro penitenciario de Muret, será esa isla desierta en donde él podrá rehacer el mundo a través de la filosofía. Con la ayuda de Gérard Granel, este pensador, profesor de filosofía, que se hizo muy amigo suyo durante su época en la contracultura, encontró la filosofía. Al principio, el mismo Stiegler confesó, y tardó mucho tiempo en confesar públicamente su paso por la cárcel. Fue hasta los años 90 que Stiegler, cuando ya era toda una celebridad en Francia, en los medios académicos, confesó todo su pasado en la cárcel. Ahí confesó en algunas entrevistas que su primera inclinación era escribir literatura. Pensó que la cárcel le iba a servir para fantasear y para hacer algo con lo que siempre había soñado, que era escribir literatura. Pero muy pronto se dio cuenta de que no tenía talento para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, inspirado por las lecturas de su amigo Granel, descubre la filosofía. Su conversión es absoluta y total. Stiegler creó, y esto para un panorama Foucaultiano sería una delicia, Stiegler creó una férrea disciplina dentro de su conversión en la cárcel, una férrea disciplina de estudio de la filosofía. Los autores que más lo inspiraron fueron Aristóteles, Husserl, Derrida, Heidegger y Kant. La descripción que hace Stiegler de este periodo en su vida es una descripción que parece muy alejada de las imágenes punitivas que siempre nosotros referimos con respecto a la cárcel. Para Stiegler, este encierro fue providencial. Como les señalaba, la historia de un hombre que dentro de la cárcel encuentra su vocación es fascinante. Pero
aún más el hecho de que este hombre hubiera realizado una huelga de hambre dentro de la cárcel, no para exigir su liberación, sino para que lo dejaran leer en soledad, en completa soledad, para que le dejaran pensar. Y como les decía yo en el texto, esta historia hasta ahora parece salida de una novela de Dumas o de Balzac, que es un personaje fascinante. Lo que ocurre con Stigler es apasionante. Sobre todo porque Stigler le lanza una, hasta ese entonces anquilosada institución educativa francesa, le lanza un poderoso mensaje. Aquel que está interesado en pensar, aquel que piensa apasionadamente, no importa desde dónde ni cómo lo haga, nada puede frenar su capacidad de análisis. Entonces, como figura dentro de la historia de la filosofía es apasionante, porque tal vez solo podríamos contar el caso dentro de la tradición occidental de Boecio como un pensador que, privado de su libertad y en una situación realmente complicada, encontró en la filosofía y en el pensamiento la fuerza creativa para seguir adelante. ¿De acuerdo? ¿Por qué les comento todo esto con respecto al presidio? Porque me parece que la estructura del presidio, del encierro, en el caso de Stigler, va a estar cargada de significado. En una entrevista que dio para una revista literaria en Francia, dijo que él leía a Husserl tratando de abstenerse del mundo, cito, mientras yo mismo vivía casi fuera del mundo. El presidio le permitió experimentar en carne propia algo que Descartes y Husserl solo consiguieron con muchísimos esfuerzos intelectuales, que era abstraerse de la realidad, ser devorado por la pasión del pensamiento. Entonces, esta estructura, esta forma de pensamiento que exige que para pensar a profundidad tenemos que marcar una distancia del exterior, fue algo que le apasionó profundamente de la fenomenología. Es más, como me atrevo a insinuárselos en el texto, Stigler fue un gran atleta de la reducción fenomenológica. ¿De acuerdo? Este gesto, el gesto de aislarse, imagínense un hombre que está preso y dentro de esa prisión, en vez de buscar la manera de salir, como podría ser un héroe de naturaleza Foucaultiana, en lugar de buscar salir, él se recluye, produce una reclusión mucho más difícil, más complicada. Algo que yo equiparo un poco a la soledad difícil que le exigía a todo aquel que se considerara realmente un poeta. Stigler quería reinventar el mundo a través del pensamiento, única y exclusivamente a través del pensamiento. ¿De acuerdo? Es la pasión inquebrantable de Stigler durante esos años. Podemos de alguna manera seguirla a partir de la publicación de su primer libro, de su primera trilogía de libros, donde vemos un pensador con una sólida formación académica. Y si tomamos en cuenta que este hombre, antes de los 26 años, prácticamente no había leído nada de filosofía, no deja de ser asombroso lo mucho que creció su formación intelectual dentro de la cárcel. ¿De acuerdo? El aislamiento, otro término clave, ya verán ustedes cómo voy a ir tejiendo esto. El aislamiento le permitió a Stigler analizar las cosas desde una posición privilegiada, porque su objeto de estudio, aquello que obsesionó a ese pequeño niño al que le gustaba desarmar pequeños mecanismos, cuyo padre trabajaba con máquinas y con herramientas, y cuya obsesión, las obsesiones de su vida era una suerte de pasión por la mecatrónica. El aislamiento le permitió a él, que quería pensar la tecné y la relación entre la naturaleza técnica, la naturaleza como el entorno que nos rodea y la economía psíquica, le dio, insisto, una posición privilegiada porque él podía reflexionar sobre la tecnología audiovisual sin estar sumergido en esa tecnología audiovisual, sin ser todo el tiempo invadido o congestionado, como dirá más adelante, por los productos audiovisuales de la cultura de masas. Entonces esto le permitirá en este encierro una suerte de atalaya, una atalaya que no es ninguna metáfora porque permanecía encerrado, vislumbrar las cosas casi con clarividencia. Me gusta hacer este repaso por los primeros años de la vida de Stigler, porque aquella condición fenomenológica a través de la cual una larga tradición filosófica pensó la reflexión o las posibilidades de reflexión como un alejamiento del mundo,
como un proceso de epogé y de abstracción, en el caso de Stigler no era en lo más mínimo una metáfora, era su condición vital, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sale de la cárcel Stigler, comienza a llamar la atención en los círculos intelectuales. Él desde la cárcel escribe una carta a Derrida solicitándole que sea su asesor de tesis. El hombre no había ni siquiera terminado la preparatoria, imagínense ustedes. Entonces lo consigue. Y consigue estudiar a distancia con Derrida y con Lyotard, con los cuales se cartea todo el tiempo. Espero que algún día podamos acceder a esas cartas. Entonces, pasados unos años, publica su primer libro, La técnica y el tiempo 1, volumen 1, El pecado de Epimeteo. ¿De acuerdo? Digo mucho de acuerdo. Este libro fue producto de sus fértiles años de estudio y reflexión y el resultado es admirable. Stigler consiguió redefinir la reflexión filosófica sobre la técnica con una combinación magistral de destreza teórica y profunda erudición. El modo en que recuperó la figura de Epimeteo, esta figura que no había aparecido en las reflexiones sobre la técnica, que sí había preocupado a alguien como Carl Schmitt, pero que lo había cristianizado a su modo, Stigler lo revive para pensar la naturaleza técnica de los individuos. Recupera esta figura para el debate filosófico y esta recuperación supuso una crítica directa hacia Heidegger, con quien se pelean las primeras obras de Stigler, son una pelea constante con Heidegger, con Husserl, con la fenomenología y con Kant sobre todo. A Stigler, y es muy interesante su intuición, le parecía sospechoso que Heidegger nunca mencionara a Epimeteo y no le interesara la figura de Epimeteo, con todas las resonancias que puede tener en la dupla con Prometeo. Entonces, este primer texto, al mismo tiempo que era una crítica, que era un texto analítico, implicó una encendida reivindicación filosófica de la naturaleza técnica de los seres humanos. Esta obra, como lo decía en el texto, lo convirtió inmediatamente en un referente internacional dentro del contexto filosófico. Pero al mismo tiempo introdujo una característica muy interesante en su obra. No sé si ustedes conozcan algunos otros ejemplos, pero uno de los sellos distintivos de la obra de Stigler es que Stigler publicaba obras por tomos. Cada obra tenía aproximadamente 2 o 3 tomos. Así escribió muchas de sus obras. Ahora te diré más al respecto de eso. A la técnica y el tiempo 1 le siguió el tomo 2, la falta de Epimeteo, y el tomo 3, la desorientación. Después escribió De la misère symbolique, tomo 1 y 2, Mécréance du crédit, tomo 1 y 2, 1, 2 y 3, Constituir Europa, 1 y 2, y finalmente, ¿a qué llamamos pensar? Tomo 1 y 2. Para mí este gesto, el gesto de escribir filosofía en tomos, está cargado de significado. Porque las obras de Stigler, a diferencia de lo que Platón y Aristóteles pedían de una obra, por ejemplo, literaria, que estuviera organizada, que funcionara como un órgano y que las partes estuvieran armoniosamente ensambladas, en el caso de Stigler, como se lo señalaba en el texto, sus obras son más bien programáticas. Parece que Stigler siempre tiene un programa en la mente y sabe qué ideas van a conducir en sus textos. Esto lo volvía al mismo tiempo muy productivo y profundamente analítico. También le daba un cariz repetitivo, que va a ser uno de los problemas que comenzarán a aparecer en la obra de Stigler. Antes que él, insisto, a menos que a reserva de que ustedes me comenten de algún caso concreto, no de un filósofo cuyas obras son compendiadas como volúmenes, sino de un filósofo que deliberadamente escribía de manera obsesiva volúmenes, una y otra vez. Si su preocupación primera, como les decía, era la técnica, poco a poco la naturaleza de sus reflexiones comienzan a cambiar. Stigler, que, como les decía al principio, siempre se reafirmó desde su tierna juventud como un militante, nunca abandonó sus compromisos de izquierda o de una cierta militancia de izquierda. Estuvo profundamente desencantado del comunismo y de todo lo que implicaba el Partido Comunista francés, pero siempre se percibió a sí mismo como un militante del intelecto. Y en la medida en que sus reflexiones sobre la técnica y la crítica que hacía a Husserl, a Derrida
a Platón y a Kant, le permitían comprender la técnica de su tiempo, formuló hipótesis absolutamente maravillosas que lo fueron introduciendo en un tono cada vez más pesimista con respecto a la relación de los humanos con la técnica. Si en un principio la pregunta es, ¿cómo podemos pensar la naturaleza técnica de los hombres a través del problema concreto de la memoria? Después Stigler se va a centrar en sus últimas obras de manera obsesiva en el problema del control cognitivo del neoliberalismo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba totalmente en ruinas y parecía que el modelo keynesiano que se estaba implementando empezaba a hacer fisuras, algunos economistas europeos, inspirados por ejemplo en el ordoliberalismo alemán, comenzaron a retomar los principios, a releer a los pensadores liberales para encontrar en los principios del liberalismo alguna brújula que les permitiera salir del atolladero de la guerra. Algunos de ellos, famosos como Friedrich von Hayek, serían los fundadores de la nueva escuela de economía llamada el neoliberalismo, una escuela de economía neoliberal. ¿Cuál es la especificidad de esta escuela? Según una interpretación muy común, lo que hace el neoliberalismo es intentar recuperar los principios del liberalismo clásico, del liberalismo a los Smith y Ricardo, para intentar reconducir la economía. El enemigo directo de los neoliberales en esta primera época era directamente el comunismo y el fascismo. Entonces ellos creían que volver a los orígenes del liberalismo clásico les permitiría abrir un horizonte mucho más humano, y estos son sus términos, y civilizado que nos alejara de la barbarie del comunismo y el fascismo. Sin embargo, algunos autores, por ejemplo, Wendy Brown o Michel Foucault, que sería de los primeros en criticar esta visión, sospecharon que lo que se puso en marcha a partir de la segunda mitad del siglo XX fue algo más que un mero reajuste, que un mero retorno a los principios del liberalismo. Si ustedes revisan algunos de los autores liberales, pensemos en el liberalismo económico más clásico, en Smith, podemos ver lo sensible que es la diferencia entre lo que van a promover los neoliberales a partir de la segunda mitad del siglo XX y los principios clásicos del liberalismo. Para explicarlo de una manera mucho más sencilla, mientras que para Adam Smith el libre mercado era la base de la riqueza y lo que permitía una buena paz social, para los neoliberales la libre circulación en el mercado ya opera como una lógica que tiene que expandirse en todas las áreas de la vida. Si para Adam Smith era muy importante que el Estado no se inmiscuyera en los temas de la economía, que fueran dos espacios completamente desligados, para los neoliberales es fundamental que la economía se introduzca en todos y cada una de las atribuciones del Estado. La única controversia es la seguridad. Pero con esta imposición de una lógica productiva y económica en el Estado, poco a poco comenzó a permearse todos los aspectos de la vida social que los liberales clásicos nunca hubieran consentido. Para Smith, y de alguna manera para algunos de los neoliberales a los que hago mención, a Hayek o a von Mises, lo que ocurrirá después será prácticamente una pesadilla dentro del liberalismo. El hecho de que las prácticas económicas, buscar la mayor cantidad de rendimiento, mercantilizar todos los aspectos de la vida humana y que la lógica productiva del capital permee en la salud, la educación, las relaciones laborales, las relaciones con la tierra y todas las esferas de la vida humana, eso para los pensadores clásicos del liberalismo clásico sería terriblemente aberrante. Pero fue lo que ocurrió. Los neoliberales dieron paso a que esa lógica mercantil, hiperproductiva, extraccionista, comenzara a invadir otras áreas de todas las esferas de la vida pública y privada. Una de las distinciones que harán ruido a partir de ahora será la distinción entre la esfera de lo público y lo privado. Todo esto se los digo a cuento de el lugar en el cual empieza a hablar Bernard Stiegler. La transformación a partir de los años 50 de una economía que ya está buscando
imponerse como una lógica, Foucault hablará de una racionalidad neoliberal. Dirá que el neoliberalismo no es solo una escuela de economía, sino una determinada racionalidad que se impone en la subjetividad, en las relaciones sociales, en las relaciones afectivas, con respecto a la salud, con respecto a la educación, todos los aspectos, y que una de las herramientas, esto lo añadirá Wendy Brown, que empleaban estos grupos, estos think tank para imponer la lógica de la racionalidad neoliberal serán justamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todos sabemos cómo operan y que esta fórmula que inventaron realmente tuvo éxito. Lo que se dio cuenta Stigler, vuelvo otra vez a Stigler, es que este cambio de mentalidad apareció de la mano del despliegue de la industria cultural y la cultura de masas. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el medio idóneo para convertir a todos los individuos en consumidores? Preguntará Stigler. Claro, la televisión y los medios audiovisuales. Esos serán el canal idóneo que utilizarán la racionalidad neoliberal para condicionar las conductas de los ciudadanos. Esto le comenzaba a preocupar mucho a Stigler, sobre todo después de unas lecturas muy cuidadosas que hace de la Escuela de Frankfurt. Se nota mucho la influencia de la Escuela de Frankfurt, porque Stigler se dio cuenta de algo que desde los años 70 toda una escuela de pensamiento venía señalando. Y es que las guerras económicas dentro de la racionalidad neoliberal ya no iban a ser las guerras económicas como parece que nos quieren hacer vender ahora, que es una guerra de aranceles, en donde un país hegemónico le impone aranceles a otro país hegemónico. La verdadera guerra, donde realmente está la disputa de la producción neoliberal, es en la subjetividad. Es en cuánto espacio mental, y ya se maneja en estos términos, cuánto espacio mental de los individuos puede tener disponible una empresa, por ejemplo, Amazon, para distribuir sus productos, para distribuir mercancías, para distribuir propaganda. Y se dieron cuenta de que se empezó a abrir un abismo con la libre circulación, con la liberalización de prácticamente todas las áreas de la vida. Es decir, con el hecho de que absolutamente todo, se convirtió en algo comprable o vendible, de repente se dieron cuenta de que dentro del neoliberalismo hay una guerra brutal porque los productos lleguen a los consumidores. Entonces, el papel de la propaganda y del marketing se vuelve fundamental porque adoctrina a los individuos, les permite conocer las marcas, les permite consumir. Pero en un mundo post caída del muro de Berlín, en un mundo que pretende ser unipolar, en un mundo en el que la libre circulación del mercado y de las mercancías, de ciertas mercancías, pero nunca de los individuos, es lo que rige, se abre una disparidad que para Stigler, según él, nos habría ayudado a pensar, habríamos pensado mejor de la mano de Husserl. La disparidad entre nuestras capacidades cognitivas para asimilar la información que recibimos y la cantidad ingente de información disponible bombardeándonos todo el tiempo. Stigler, en sus análisis, casi siempre se centró en la televisión. Ustedes pueden leer en De la misère symbolique lo que dice con respecto a la televisión. Le parece la televisión, en algún momento habla de que produce vergüenza de ser humano, que degrada nuestras capacidades intelectuales y que hace algo más. Los medios, la televisión, la radio, pero el cine, se va también con el cine, sobre todo se centra en la televisión. Stigler pensaba que la televisión hacía algo más que capturar la atención de los seres humanos, la transformaba. Comenzaban a aparecer individuos que tenían poca capacidad para retener ideas y conocimiento y sencillamente se volvían receptores pasivos de información, meros consumidores de información. A Stigler, todo esto y la reflexión que ya había arrancado con respecto a la técnica lo centró inmediatamente en los efectos afectivos y cognitivos de los productos, al principio, audiovisuales y de los medios audiovisuales y cómo la lógica neoliberal había terminado por imponerlos en las sociedades contemporáneas. Sociedades que Stigler llamaba de la hiperindustria, sociedades hiperindustriales. Entonces,
Les digo que Stigler se centró mucho en la televisión porque, aunque al final hizo alguna mención de lo que ocurre con el mundo digital, que en sí mismo implica una reflexión, y muchas de sus investigaciones son aplicables a lo que ocurre en el mundo digital, en general, poco a poco comenzó a aparecer en este hombre obsesionado con la técnica, obsesionado por pensar que si reflexionábamos realmente y de manera crítica la técnica, podríamos encontrar fuerzas profundamente emancipadoras. Este hombre que confiaba fielmente en que la filosofía era el único medio de transformar realmente la realidad, comenzó a aparecer un tono cada vez más pesimista que iría empeorando a lo largo de sus obras. ¿De acuerdo? Si al principio la televisión le parecía algo aberrante e indignante, con la aparición de los medios digitales la cosa se pondrá muchísimo más compleja. En uno de los libros que dedica, que se llama En la disrupción, uno de los textos que dedica a pensar cómo es que el neoliberalismo a través de los medios audiovisuales condiciona cognitivamente a los individuos para convertirlos en sujetos pasivos que puedan consumir, sus diagnósticos son aún más terribles. Stigler se centra en un término que es un término que todavía rige de alguna manera los análisis económicos y políticos sobre la técnica, sobre todo en Estados Unidos, que es la disrupción, la capacidad disruptiva o de un modelo de negocios, o de un dispositivo electrónico, o de una aplicación o un aparato que pueda redefinir de una manera disruptiva, total, transgresora, el horizonte siempre en el marco de la economía neoliberal. Lo que le va a llamar la atención a Stigler para empezar es que los nuevos paradigmas de nuestro tiempo serán paradigmas eminentemente económicos, cada vez más enfocados en producir más y más y más y más ganancia. Y en el caso de la disrupción, de esta obsesión absolutamente moderna de producir siempre nuevas cosas, una obsolescencia programada de las cosas, dice Stigler, producirá también una terrible obsolescencia de nuestras capacidades intelectuales. El gran perdedor de la guerra económica, los grandes perdedores para Stigler, son todos y cada uno de los individuos que comienzan a experimentar un profundo cansancio intelectual, el cansancio de esos individuos que, según él, siguiendo la línea de Foucault, después de los largos procesos disciplinarios del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, entraron en una lógica, la lógica del mercado neoliberal, en la que los individuos tienen que explotarse a sí mismos, afanarse una y otra vez para poder sobrevivir en una selva que, Stigler señala, cada vez se parece más a un desierto. La precarización laboral, la miseria simbólica de nuestro tiempo, el condicionamiento cognitivo, la estupidez generalizada que él verá que circula. Los invito a leer los análisis que hace sobre la estupidez generalizada, son muy interesantes. Algunos podemos cuestionarlos, pero es muy interesante la forma en la que los lee. Todo esto va reafirmando una y otra vez a Stigler una de las intuiciones que habían aparecido en su texto sobre la miseria simbólica. Y es que, cito sus palabras, el teatro y las armas de la guerra económica en el neoliberalismo son la inteligencia y la sensibilidad. Él utiliza el término griego aesthesis y en muchas ocasiones lo vuelve equiparable al término estética. Dirá incluso que la gran guerra económica del neoliberalismo es una guerra estética, pero amplía la noción de estética. Porque para Stigler, y esto es aquí donde comienza a verse los ecos de su reflexión sobre la economía psíquica del neoliberalismo, para Stigler el problema de que un individuo pierda la capacidad de poner atención va más allá de un problema eminentemente cognoscitivo. Aquel que no puede prestar atención a otra persona sin estar al teléfono, sin desviarse en otra cosa, aquel que no se puede concentrar, no solamente pierde la capacidad cognitiva de entender algo, pierde la capacidad de realmente abrirse a los otros, escuchar a los otros, vivir con los otros, convivir con los otros. Porque a través de la lógica neoliberal, como se impone una dinámica hiperproductiva, como los individuos están todo el tiempo en una lógica de la competitividad perpetua, se rompe la posibilidad de que los individuos puedan suspender esa hiperproductividad
esta exigencia de hiperproductividad del neoliberalismo, que viene, imagínense ustedes, no porque lo imponga un policía o porque haya una suerte de coacción, viene por algo tan ingenuo y tan baladí como este tipo de dispositivos. Entonces, para Stigler, ese condicionamiento, estos dispositivos que condicionan la atención, terminan destruyendo incluso el deseo humano. Porque en un mundo en el que los individuos no pueden prestar atención a los otros, no pueden vivir en el aquí y el ahora, no pueden contemplar absolutamente nada sin pensar cuál es la finalidad de lo que hacen, cómo pueden obtener alguna ganancia. Incluso lo vemos, aunque no lo analizará Stigler, lo que ocurre con los fenómenos virales en las redes sociales, en donde una actividad que puede ser fortuita, como ir a comer, se convierte en un ritual en el que una fotografía se comparte una y otra vez. Y el individuo ya hace algo más que solamente comer, ya hace algo más que solamente viajar, hace algo más que solamente estar en un paraíso idílico. Lo comparte. Entra dentro de una lógica en donde siempre tiene que haber una especie de producción. ¿De acuerdo? Todo esto le parecía a Stigler aberrante. Y de ahí es el análisis que hace de cómo operan los medios audiovisuales. Es un análisis fenomenológico muy cuidadoso, muy puntilloso, excesivamente repetitivo por momentos. Todo eso le permitió formular una de sus tesis centrales, y es que la destrucción de la atención humana también destruye nuestra capacidad para sentir y nos conduce invariablemente a una extraña suerte de nihilismo hiperactivo, diría él. Un nihilismo en el cual los individuos no pueden dejar de detenerse, no pueden dejar de trabajar, no pueden dejar de consultar el teléfono, están siendo condicionados todo el tiempo y sin embargo no los mueve ni el deseo ni el entusiasmo. Sencillamente no pueden parar. Esa es la paradoja ante la que se enfrenta Stigler. Digamos que para usar una metáfora que le gusta mucho a Stigler, podríamos pensar que si en el siglo XX a Albert Camus se le ocurrió que la mejor metáfora para describir la naturaleza humana era el mito de Sísifo, esta actividad engorrosa en la que una piedra se sube hasta la cima de una montaña y siempre cae una y otra vez. Esta imagen es la imagen arquetípica del deseo. Eso ocurre con el deseo. Nosotros queremos una cosa, intentamos conseguirla y después ese objeto de deseo o se mueve o nuestra libido cambió de objeto y nos dirigimos a otro. Y la vida humana siempre está en ese constante subir, bajar, perseguir, caer. Eso decía Albert Camus, era la esencia de la vida humana. Es absurdo, sí, pero a veces lo absurdo hace tolerable la existencia. El intervalo de tiempo entre que Sísifo sube a la montaña y la piedra cae, dice Camus, le aportaba cierta felicidad. Había un cierto intervalo de felicidad. Pues dice Stigler que a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la cada vez mayor sofisticación de los medios audiovisuales en un principio y después él le llamará los medios sensitivos porque competen a toda la sensibilidad humana, ese intervalo, que es el intervalo del deseo, desaparece y es sustituido por una hiperactividad frenética más cercana a un hámster que gira como loco en una rueda que sin embargo no se desplaza. Porque esa metáfora, la metáfora del hámster que gira en una rueda que no se desplaza, describe perfectamente el estado anímico que, según Stigler, terminarán provocando la lógica hiperextractiva e hiperproductiva del capitalismo cognitivo y afectivo. Dice Stigler que la esencia del neoliberalismo, y sería difícil refutar esta idea, la esencia, la forma hegemónica del neoliberalismo, es la explotación ya no solo de los cuerpos de los individuos, sino también de sus mentes. Entonces, a lo largo de sus últimos años, las reflexiones que plantea Stigler, poco a poco comienzan a ser reflexiones desesperadas. Algo en la lógica de sus textos comienza a cambiar. Si en un primer momento su recuperación de la figura de Epimeteo le permitió manifestar una profunda confianza teórica y una profunda confianza en la capacidad de generar nuevos significantes y nuevas palabras para pensar, poco a poco esa producción de palabras en el caso de Stigler se volverá una hiperproducción de palabras.
Stigler ya no se conformará con acuñar términos para pensar la realidad. Acuñará términos de manera delirante. Sus libros se convertirán en un compendio de neologismos, de frases en cursivas, serán cada vez más encriptados. Poco a poco comenzará, y eso es lo que quiero sostener con ustedes, ese ruido hiperactivo, esas exigencias hiperproductivas que según él estaban a la base de la destrucción del deseo humano y de la atención humana y de las profundas crisis anímicas de esta época, que no es ninguna época, esta época que no tiene epogé, que no tiene capacidad de abstracción, que vive en la pura hiperproductividad y la actividad, en esto que Hannah Arendt llamaba labor, en oposición a la acción. Todo eso, para Stigler, se comenzará a ver reflejado en sus textos. Stigler insistirá, sus textos en algún momento parece que gritan, ¿saben? Los textos son hiperproductivos en términos teóricos, como si el hombre que los escribiera sencillamente estuviera escupiendo idea tras idea, tras idea, tras idea. Hay muchas genialidades, pero alguna lógica hiperproductiva comenzó a infiltrarse en sus reflexiones. Sin embargo, esto no implicó el hecho de que Stigler se comprometiera a través de sus libros, que sus libros fueran el espacio idóneo para combatir eso que él llamaba la locura hiperproductiva del neoliberalismo, de la racionalidad neoliberal. Eso no le impidió también buscar más allá de los libros una respuesta distinta. Fue así que en 2010, en la campiña francesa, como les decía al principio, compró un viejo molino en una antigua población rural que está a un par de horas lejos de París, en la cual fundó una escuela, inspirado en el Quipos de Epicuro, fundó una escuela de filosofía que también tenía cursos de verano a la que llamó Fármaco. Él confiaba en que la filosofía tenía que volver a sus raíces. Y para él las raíces, tanto dentro de la lógica de su pensamiento como en su propio itinerario personal, las raíces estaban en la tierra. Tenía esa profunda necesidad. Como les decía, aunque él trabajaba y era el director del Centro Georges Pompidou, uno de los centros culturales más prestigiosos de Francia y probablemente de Europa, su verdadero compromiso se encontraba en Fármaco. Organizaban cursos para que la gente que vivía a los alrededores pudiera asistir. Había gente que no tenía ninguna formación filosófica y asistía a los cursos porque Stigler realmente estaba convencido de que había que buscar otra forma de vida, que otra forma de pensar implicaba forzosamente otra forma de vivir. Entonces, la frase con la que insistía Stigler todo el tiempo era que para que el savoir-faire, el saber hacer, era siempre y de entrada un savoir-vivre, un saber vivir. Entonces, Stigler funda Fármaco, que comienza a tener resonancias internacionales. Junto con su hija Bárbara Stigler y otros intelectuales cercanos a sus ideas y a su proyecto intelectual, también funda un movimiento pan-europeo llamado Arts Industriales, en el cual quería proponer una nueva economía simbólica y estética para Europa, una economía en la cual los medios audiovisuales, la reflexión sobre la técnica, la lectura de los textos clásicos, la literatura, la música y la cultura en un término muy amplio, ayudaran a generar una sensibilidad distinta a la de su tiempo. Esto es muy importante porque, como les decía, aunque Stigler era un hombre eminentemente teórico, era un hombre que confiaba en que la teoría tenía una capacidad poderosa para transformar la realidad, no fue ajeno a los excesos de su tiempo. Escribió un texto, La Pharmacologie de Front National, dedicada a criticar a la extrema derecha en Francia y a buscar alternativas para intentar hacerle frente y resistir a la extrema derecha, resistir a la falta de sensibilidad, resistir a la apatía hiperactiva e hiperproductiva del neoliberalismo. El problema es que la forma en la que resistía Stigler, la forma en la que él creó
para resistir a la locura hiperproductiva del capitalismo, para resistir a esta lógica que nos obliga una y otra vez a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Esa lógica que destruye nuestras capacidades intelectuales y ha terminado por convertir a buena parte del mundo académico en una fábrica. Ya no es un espacio de pensamiento, de reflexión, es una fábrica de ideas y de textos, a veces disociados de la realidad o a veces que son terriblemente irrelevantes. Stigler, el camino que abrió para intentar evitar esa lógica que destruye nuestra capacidad para sentir y para pensar fue, oh sorpresa, la hiperproductividad teórica. Stigler combatía a la lógica hiperproductiva del capitalismo pensando frenéticamente, publicando frenéticamente, escribiendo frenéticamente. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, bueno, hacia donde voy a conducir el título del texto, La prisión teórica llamada Bernard Stiegler, porque conforme sus textos comenzaron a volverse más demandantes, conforme sus textos comenzaron a pintar un panorama cada vez más oscuro, conforme pasó de decir, puede ser vergonzante la forma en la que los medios audiovisuales se comportan, es una vergüenza la manera en la que nosotros nos relacionamos a través de las referencias de la televisión y el Internet, vivimos en una profunda miseria simbólica, económica y material, la tierra es un páramo y no es un páramo menor, la mente de los individuos, hay un cambio de sensibilidad. Stigler, a pesar de que en sus últimos libros con frecuencia insistía en que no era un hombre pesimista, probablemente insistía tanto en eso porque en el fondo se percibe lo pesimista de sus textos. Sus textos que una y otra vez en la más pura el más puro estilo del Heidegger que reflexiona sobre el aburrimiento y la necesidad del aburrimiento para la reflexión, este hombre que todo el tiempo estaba alabando que nosotros debemos dedicar tiempo a la naturaleza, a la contemplación de la naturaleza, que no podemos constituirnos como individuos sin los otros, sin la sensibilidad que nos da amar a los otros, amar a la naturaleza, reconocer la belleza, tener diferentes y variadas experiencias estéticas. Nada de eso, nada de esa riqueza, nada de ese silencio salvífico, nada de esa serenidad o reflexión que él promovía, absolutamente nada de eso aparece en sus libros. Sus libros son, como les decía, máquinas hiperproductivas de conceptos que se saca de la manga, que vienen por aquí y por allá. Muy analíticos, no les voy a decir que son conceptos que vienen de la nada, conceptos muy bien pensados, pero conceptos que cayeron en la lógica de lo que él mismo quería criticar. Les pongo un ejemplo. En la disrupción comparte, este hombre que escribió en los últimos años, podía escribir 3 libros por año, imagínense ustedes, compartió de qué manera escribió los últimos años sus libros. Como les decía, él daba clases en París y después se trasladaba a la campiña francesa. Entonces él se subía a su coche, ponía una grabadora y mientras iba conduciendo, después de haber leído un montón de tiempo, se ponía a recitar en voz alta las ideas, las ideas, las ideas. Iba rumiando todo el tiempo, rumiando. Imagínense, pobre Stigler, no se daba cuenta de la profunda contradicción, es decir, no se daba cuenta de la cárcel en la que poco a poco volvía a encerrarse, porque mientras atravesaba parajes maravillosos en la campiña francesa, este hombre estaba encerrado en su coche, repitiendo histérica y obsesivamente sus análisis sobre la técnica y la estupidez generalizada. Al final, cuando llegaba a su destino, las grabaciones se las daba a su esposa y la esposa transcribía las reflexiones y en eso se convertían sus libros. Entonces nos encontramos al final con un hombre que ha tenido la capacidad de analizar cómo el capitalismo cognitivo va destruyendo, ahora lo digo así de manera muy a bote pronto, pero son análisis muy cuidadosos que dedica análisis a la música, dedica análisis a la noción de imagen, dedica análisis a la memoria, que va a ser la puerta por la cual va a entrar a la filosofía. Pero este hombre que dedicaba todos estos análisis tan cuidadosos, poco a poco empezó a manifestar unos síntomas que ya no ocultaba en su propia obra.
las catástrofes que él presagiaba, lo que va a ocurrir en la era del antropoceno y todas las reflexiones que hizo con respecto al cuidado de la tierra, no dejan espacio a dudas de que el futuro para Stigler era profundamente ominoso. Entonces, lo que yo sostengo es que ese cambio que se operó en la retórica de los textos de Stigler es un cambio que está cargado de significado dentro de su propia itinerario personal. Así como Stigler, leyendo a Heidegger, decía que la única forma de evitar este condicionamiento cognitivo perpetuo era la abstracción, alejarnos de esos atracones terribles que nos podemos dar en las redes sociales, de ese condicionamiento cognitivo perpetuo que según Stigler nos vuelve idiotas. En la línea de Heidegger, él pedía un habitar distinto, la reflexión, la serenidad. Y tengo la impresión de que el hecho de no poder alcanzar esa serenidad, de que él no encontraba esa paz por ninguna parte, volvió justo sus textos una experiencia absolutamente desquiciante, acelerada, hiperactiva, hiperproductiva. Como alguien que una y otra vez nos dice dónde está la salida, pero él mismo es incapaz de escapar. Lo que creo es que Stigler al final, este hombre que creía que había que alejarnos del mundo para comprender realmente la realidad, Stigler, sin darse cuenta, creó en sus libros una nueva cárcel. Una cárcel que él de alguna manera esperaba que funcionara como esa cárcel que al principio había sido tan formativa en sus primeros años y en su conversión filosófica. Él se encerraba en sus libros. Leer a Stigler no es leer a un hombre que va analizando poco a poco unas ideas. Sus libros gritan. Sus libros son el testimonio de alguien que está encerrado y no lo sabe. De alguien que todo el tiempo está soñando con liberarse, pero no lo consigue. A veces se me ocurre que los conceptos que aparecen en cursivas, ustedes saben un texto de Stigler y está plagado los últimos textos de Stigler de cursivas, se me antojan como marcas, como esas marcas que hacen los presos en las paredes para marcar el paso del tiempo. Eso se me antoja que sean al final los conceptos de Stigler. Porque mientras más insistía en la necesidad de una forma de habitar distinta, menos se expresaba eso en sus textos. Entonces, al final, Stigler, esa es un poco la lectura que quería compartirles, Stigler esperaba o confiaba en encontrar a través de la escritura filosófica, esa cárcel, ese refugio, ese presidio en el cual podría de nuevo, así como en un principio eso le permitió pensar con clarividencia a los medios audiovisuales, en ese espacio podría por fin otra vez encontrar no solamente la capacidad para pensar y reflexionar, sino para sentir, para desear, para vivir, para recuperar todo eso que él mismo confiesa que había perdido y no lo consigue. Al final, hace un par de meses, Stigler terminó por cumplir algo que me parece que se anunciaba desde tiempo atrás en sus libros y terminó acabando con su vida. Stigler acabó con todo. Este hombre que insistía una y otra vez en que teníamos que defender hasta las últimas consecuencias aquello que hace que la vida valga la pena de ser vivida, no pudo escapar de esa cárcel conceptual que él mismo creó. Y no se daba cuenta de que como el hámster que gira en una rueda que no se mueve, mientras más pensaba, mientras más se enfocaba en analizar y descomponer en términos eminentemente teóricos, y quiero subrayar esto, eminentemente teóricos, menos iba a poder escapar de lo que quería huir. Este hombre que quería huir de la locura hiperproductiva del capitalismo no se dio cuenta de que la teoría en nuestra época también puede ser hiperproductiva, igual que la lengua. Lo que ocurre, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo y me siento mal por ponerlo, pero bueno. Lo que ocurre cuando nosotros leemos, por ejemplo, los análisis de autores que puedan ser Foucaultianos o deleuzianos o derridianos, es una constante, monótona y aburrida repetición de lo mismo. Una hiperproductividad que ya ha permeado el espacio de la creatividad, que era el espacio del pensamiento. Stigler planteaba huir de eso y no se dio cuenta de que mientras más pensaba de manera obsesiva, más se encerraba. Su cárcel conceptual, sus libros que son cárceles conceptuales, se hacían cada vez más estrechas e irrespirables. Y bueno, al final tuvo las consecuencias que ustedes ya saben. ¿Por qué me interesa en concreto el papel de Stigler y de todo el análisis que hace?
ustedes pueden ver de las obras que se han traducido de Stigler, sobre todo las primeras obras, La técnica y el tiempo, van a analizar, la mayoría de los textos que van a encontrar en español están enfocados en analizar los términos que utiliza Stigler para pensar, la forma en la que refuncionaliza algunas de las categorías más importantes de la fenomenología. Pero me interesaba plantear desde esta perspectiva Stigler, porque Stigler, sin darse cuenta, también es un gran personaje neoliberal. Es un personaje en el cual se conjugan un montón de cosas que él fue capaz de vislumbrar, un montón de trampas que él fue capaz de decodificar, pero de las cuales no fue capaz de huir. El caso de Stigler, el de un individuo hiperactivo e hiperproductivo, que sin embargo está, en el fondo siente un profundo tedio existencial, una profunda apatía vital, pero una apatía que ya no se manifiesta con el desinterés y la desgana, sino por una actividad frenética y desquiciante. Todo eso que gira en torno a la figura de Stigler es lo que me parece que lo hace tan importante para pensar una crisis del habitar dentro del neoliberalismo, porque al final de cuentas, Stigler, digamos, el pobre sin darse cuenta, se convirtió en eso que produce el neoliberalismo, en esa destrucción de la reflexión moderada, de la Gelassenheit, de la serenidad, de la capacidad de la contemplación. Stigler, a pesar de que él una y otra vez repetía que debíamos apuntar en esa dirección, no fue capaz de darse cuenta de que no hacía falta que lo repitiera, sino que lo viviera. Entonces, la cárcel que se creó Stigler es una cárcel muy recurrente en nuestro tiempo. Es una cárcel teórica. Los textos, sabemos que a lo largo de la historia, los textos cumplen funciones muy distintas. La pregunta que nos lanza Stigler dentro de los medios académicos es: ¿qué hacen nuestros textos? ¿Cuál es la retórica de nuestros textos? ¿A dónde apuntan? ¿Repiten obsesivamente ideas sin llegar a ninguna parte? ¿Pretenden buscar una salida o solamente adentrarse y adentrarse y adentrarse y adentrarse? ¿Quieren pensar o repetir? ¿Quieren pensar o analizar? ¿Pensar o imaginar? ¿Qué es lo que buscan nuestros textos? Me parece que Bernard Stiegler terminó siendo un síntoma no solamente del neoliberalismo y de algunas de las prácticas que pueden afectarnos a todos, sino también de cómo el neoliberalismo está corroyendo desde el centro, desde el corazón mismo, las instituciones a partir de las cuales nosotros esperamos poder encontrar otras maneras para pensar y para vivir. Entonces, todo eso para mí convirtió a Bernard Stiegler, o convierte a Bernard Stiegler en una figura fascinante para pensar una crisis del habitar, porque nos coloca, nos muestra que la crisis, una de las crisis hegemónicas del habitar neoliberal de nuestros días, es una crisis cognitivo-afectiva provocada por las exigencias hiperproductivas del capitalismo. Yo sé que suena así una cosa muy rebuscada, pero con esas especificidades que querría concluir esto, con señalar que la crisis, Stigler no solamente es un pregonero de la crisis en un sentido muy nietzscheano, sino al mismo tiempo es un gran personaje constantemente en crisis. En esa crisis que provoca una lógica que todo el tiempo quiere que los individuos produzcan, que sus mentes produzcan, que no se detengan nunca, que no se detengan ni a pensar, ni a sentir, ni a relacionarse con los otros, ni a tener empatía, ni a amar, ni a reflexionar, y que sencillamente los coloca en una rueda que gira frenéticamente. Y al final, como nos demuestra el caso de Stigler, la gran crisis del neoliberalismo es que el reto que lanza para todos nosotros no es el cómo avanzar más rápido, sino cómo aprender a detenernos. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Sergio, pues ha sido muy impresionante tu conferencia, tu presentación de Stiglitz. ¿Stigler? ¿Cómo? Stigler. 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 Creo que, ¿sabes qué me pasó cuando te estaba escuchando? Muchas veces yo me he preguntado también cómo
por ejemplo, Heidegger tiene ciertas maneras de entrar a describir la época que se vuelve como obsesivo, ¿no? O sea, tiene como unos pasajes en resonancia, en las Ereignis, que también se llama, ese pasaje se llama resonancia, y que utiliza muchos conceptos diferentes para hablar de lo mismo, ¿no? Yo no sé, yo no sé, y que él está muy interesado en esa producción de conceptos que se van surgiendo, y que está convencido que esos conceptos son la guía, que son enviados por la historia del ser, ¿no? O sea, pero hay que seguir esos conceptos y yo me doy cuenta, pues, que habla de gigantismo, de acrecentamiento, de aseguramiento, ¿no? Y dice, es que dice, ya no se piensa, ¿no? Entonces, y, y repite una y otra vez que la meditación se ha vuelto imposible, ¿no? Entonces, exactamente como, o sea, lo que tú me has presentado, lo que nos has presentado, es algo muy inquietante. Cómo el pensamiento llega a hacerse imposible, ¿no? Y que es y que es como un diagnóstico central en el sentido, es la época de la acabada carencia de sentido, o sea, que llega a la falta de sentido a la completud, ¿no? O sea, en un sentido de Vollendung, ¿no? Así de, ¿no? Entonces, es una acabada carencia de sentido, ¿no? Entonces, sí, es como un dinamitar la jaula del lenguaje o algo así, no sé, ¿no? Entonces, me parece que pues es una, o sea, has presentado un síntoma muy inquietante, ¿no? O sea, que lo adviertes la falta de pensamiento, pero al mismo tiempo ves los límites, ¿no? O sea, ves los límites que ya no se puede avanzar o algo por el estilo, ¿no? No sé, eso me hiciste pensar y no sé, alguien más, no sé si alguien más quiera, no sé, preguntas, este asunto de, de, que todo es un aparente movimiento, ¿no? En realidad, yo creo que es algo muy epocal, ¿no? En el sentido de que no hay auténtica, Heidegger le llama a eso falta de historia, ¿no? No, es una, no hay decisión histórica, sino simplemente una repetibilidad. Entonces, esta nota de la repetibilidad, pues me parece que va surgiendo en otros pensamientos, ¿no? Que es una mera repetición, ¿no? Un siempre lo mismo dice, o un Sobaitar, ¿no? Un Sobaitar, ¿no? Dice, ¿no? Es una así y sucesivamente, ¿no? Entonces, es que es la rueda del hámster, ¿no? Todo es la rueda del hámster. Entonces, pues sí, más bien me parece encontrar coincidencias inquietantes, ¿no? Y, y que esta experiencia del daño del pensamiento o una cuarteadura fundamental, se puede subsanar o no. Esa es la pregunta que te hago, ¿no? Uy, chica, espero que sí, porque si no, espero que sí. Y ¿Qué te digo? suponiendo que es toda una resonancia con lo histórico, ¿no? Resonancia epocal, Mm. que no somos ajenos a eso. Entonces, ¿cómo se pueden crear otras resonancias? ¿No? Mira, en el caso de Stigler, en algunos momentos cuando él
sus obras comienzan, es muy interesante leer lo que pasa en sus últimos libros porque él abandona el punto de vista de la escritura fenomenológica, analítica, y poco a poco comienza a introducir sus propias experiencias personales y de repente habla en primera y en tercera persona y hay una combinación muy rara que para mí está cargada de sentido. Entonces, en los momentos en los que el mismo Stigler confiesa que toda esa locura hiperproductiva y frenética parece que se suspende, siempre es en su retorno al campo, siempre. Hay algo ahí. Pero ese retorno al campo no era el de un ermitaño que se va a esconder, era un hombre que volvía a un espacio que compartía con otros. Siempre era con los otros, siempre, siempre. Entonces a mí me parece muy, en los ejemplos que él pone, él no se da cuenta porque dice, inmediatamente corta sus alusiones y se pone a reflexionar y reflexionar. Si en vez de obligarse a sentarse a reflexionar, hubiera indagado más en eso, si hubiera soltado más en eso, probablemente habría encontrado otro tono para escribir, otras referencias. Pero se había metido esa lógica y ese es por eso me gusta el ejemplo de Stigler, porque lo que le pasó a él es que le puede pasar a cualquier individuo, que esa lógica autoproductiva, autorreferente, llegue a un punto en que así como corroe desde el interior nuestra propia sensibilidad y nuestro pensamiento. Stigler llegó a un punto en que no solo se citaba a sí mismo los libros que había escrito, citaba los libros que iba a escribir. Imagínate tú, se citaba todo el tiempo de manera loquísima, citaba lo que ya había escrito, lo que tenía pensado escribir y lo que podrían decir de lo que tenía pensado escribir. Estaba encerrado en sí mismo, totalmente encerrado en sí mismo. Y la paradoja es que quien estaba más encerrado era aquel que pensaba, que creía que a través del pensamiento podías liberarte y no se liberó, porque lo que le faltó fue concebir el pensamiento. No, eso no lo entendió de Heidegger, que había que hacer otra cosa, otra vuelta al pensamiento. Heidegger, que era un hombre que consideraba que la filosofía era lo máximo y que él era lo máximo, siempre tuvo en una altísima estima, por ejemplo, a Hölderlin o a Rilke, y encontraba en eso otras formas. En la poética había otros caminos. Entonces me parece que siempre hay espacios para abrir, pero me gusta el diagnóstico que hace Stigler porque es como, hey, cuidado, que el camino nosotros podemos decir de manera crítica. Claro, la filosofía es la forma que tenemos para evitar caer en todo eso. Ojo, la filosofía también puede ser un camino más de lo mismo, una repetición más de lo mismo, ¿no? Y por último, lo que me hiciste pensar fue una cosa que no señalé, pero que para mí es muy interesante. Él con frecuencia utiliza el término nihilismo para describir esta falta de epogé. Dice, vivimos en una época que es una falta de época. Porque para que haya una época tiene que haber valores que se comparten y no sé qué, pero básicamente juega con la noción de epogé. Y como no perdemos esa capacidad de abstracción, no hay época. Pero a diferencia del nihilismo de Nietzsche, que es un nihilismo que puede, que incluso en las metáforas que emplea Nietzsche, es como un terremoto metafísico lo que ocurre en el nihilismo de Nietzsche. Incluso Heidegger, te hundes en la noche, o sea, todo es oscuro, es el abismo. Todas esas metáforas desaparecen en el caso de Stigler y el nihilismo es la hiperproductividad. El nihilismo es el capitalismo, el nihilismo es la extracción perpetua de la tierra, el nihilismo es la explotación de la mente y de los cuerpos de los individuos. Entonces cambia la retórica, ¿sabes? Las figuras, eso que todavía en Heidegger tiene un carácter poético y te permite pensar, claro, la luz, acá ya no hay poesía. Entonces, o sea, si el nihilismo es esa hiperactividad, esa hiperproducción, entonces de alguna manera sí coincidiría con Heidegger cuando dice el nihilismo es el permanecer fuera del permanecer fuera del ser. Claro. ¿Entiendes? Sí, si, claro. es esa hiperproducción en todo, ¿no? Es una forma del permanecer fuera del ser, ¿no? Claro. Sí. Pero entonces, mi duda nomás un poco con las fechas. Él te dice que tenía 14 años en el 68. Sí. Murió 14 o 16, ahora me estás haciendo dudar. Él murió con 68 años ahora en 2020.
Entonces, ahí réstale, porque yo no puedo hacerlo mental. Ajá. Sí. Pero En sí, 94 aparece la técnica y el tiempo, ¿no? sí, así es, el 94. Te digo, me parece un personaje muy interesante, no solamente por lo que dice, que también muchos otros autores hablan de esa crisis, sino por cómo la vive él. O sea, su propio caso es en sí mismo un ejemplo. No tuvo esa capacidad que sí se nota en Heidegger de intentar, o sea, su apertura a un lenguaje más poético, la apertura de Heidegger fue también la apertura a otro tipo de experiencia. Stigler solo dice debemos hacer esa apertura, pero no fue capaz, su vocabulario nos lo dice, no fue capaz de abrirse a eso. Ujú. Bueno, ¿tienen Eh, una Yo, pregunta? ¿Algo? yo quería comentar una cuestión, ¿no? Creo que, digo, aparte de que debo decir que la imagen de la prisión, ¿no? En Stigler, pensar que él estaba libre cuando estaba en la prisión y que cuando fue libre se creó su propia prisión, ¿no? Me gustó mucho eso de tu texto, ¿no? Y creo que es bastante rico. Toca un problema durísimo, ¿no? Me recuerda mucho a la cosa que yo he estado trabajando, ¿no? Y aquí, digo, para variarle una cita de Heidegger, ¿no? De Cuadernos Negros, dice Heidegger, está a punto de renunciar al rectorado, ¿no? Y dice, la lucha por conquistar la escuela superior está llegando a su fin. Sigue un poquito más adelante. Sin darse cuenta, uno cae en las cadenas del mundo que supuestamente está combatiendo. Heidegger me parece interesante porque él, igual que los pensadores de la escuela de Kioto, vio una experiencia traumática al reconocer que ellos se convierten en operadores de la modernidad, ¿no? En continuadores de ese proceso moderno, por ejemplo, en el caso de Heidegger como rector, ¿no? Él pensando que estaba resistiendo, cae en las cadenas de eso que intentaba combatir, ¿no? Yo creo que eso es un problema interesantísimo que da toda otra dimensión a la idea de que la meditación es automeditación, ¿no? Es ponernos en duda a nosotras y nosotros mismos, ¿no? O sea, no podemos ver los procesos de la modernidad desde fuera. Jung decía mucho eso de su juventud, ¿no? Que su obsesión era la idea de que había un lugar donde la modernidad no había llegado, que era posible escapar de la modernidad, ¿no? Y que el temple del corazón aventurero es ese, ¿no? El del joven que abandona Europa en búsqueda de un lugar donde la modernidad no esté. Sea África, sea América Latina, Medio Oriente, en algún lugar no ha llegado, ¿no? Y el trauma de Jung es reconocer que no haya fuera de la modernidad en un sentido, ¿no? O sea, no tiene límites espaciales así, tiene límites de otro tipo, ¿no? Y luego el tema de su obra tardía será justamente buscar lo que él llama los jardines salvajes dentro del desierto de la modernidad, ¿no? Esos campos que la modernidad no logra atajar, aunque sea temporalmente, ¿no? Y entonces la necesidad de pensar desde esos márgenes, ¿no? Pero creo que es necesario reconocer que cuando nos confrontamos con la modernidad, la confrontamos desde dentro, ¿no? O sea, es una experiencia que nos atraviesa, ¿no? No podemos pensar como el mundo moderno es así sin reconocer que somos productos en cierta parte de ese mundo moderno, ¿no? Y que pensamos desde esas categorías y desde esas instituciones y desde esos contextos, ¿no? Y sin duda es una pregunta muy pertinente, ¿no? Cómo encontrar límites, encontrar afueras de este mundo que lo abarca todo, ¿no? Y cómo pensar desde eso sin negarnos que venimos de ese mundo moderno también y de sus instituciones, de sus escuelas, de sus prácticas y que lo habitamos día a día, ¿no? Creo que esa es una pregunta interesante y bueno, solo una cuestión más, ¿no? Un tema en el texto que nos mandaste de Stigler que rescate y que creo que es crucial para todos los pensadores críticos de la modernidad es esta idea de fármaco, ¿no? O sea, y en la cárcel se ve mucho esta idea, ¿no? O sea, la prisión, pues lo encerraba, pero también le daba un espacio de afuera del mundo moderno, ¿no? O sea, él podía ser epogé del mundo porque el mundo había hecho epogé de él, ¿no? O sea, lo había marginado de alguna forma de sus relaciones cotidianas, ¿no? Entonces, la posibilidad, para cerrar, ¿no? Que es interesante para nuestro debate, ¿no? O el tema que nos ocupa, cómo los espacios tienen este carácter de fármaco, ¿no? O sea, la prisión es el paradigma de la institución disciplinaria que reconoce Foucault, pero también puede ser una fuera del mundo disciplinario que existe ya en todas las dimensiones de la vida, ¿no? O sea, no es ni una cosa ni otra, sino
tiene ese carácter pues, de fármaco, ¿no? Que puede ser el veneno y la cura también. Muchísimas gracias por lo que dices, Emiliano. Sí, era un poco, o sea, mi intención al hacer alusión en el texto a la cárcel era que la cárcel, él esperaba que la cárcel fuera su fármaco, así como antes había sido muy formativo para él ese espacio de la interioridad, de alejarse del mundo para pensar en la cárcel, pero bueno, alejarse del mundo. Él esperaba un poco eso, pero lo que había cambiado en estos últimos años es que por ejemplo, las metáforas de la interioridad, la separación de los espacios, desaparecieron totalmente. Si en el ámbito político, la esfera de lo público y de lo privado se fue borrando cada vez más, en el ámbito de la interioridad y los medios audiovisuales ayudaron a esta crisis de los antiguos espacios de la interioridad y la exterioridad, esos límites casi que desaparecieron o fueron impugnados de manera radical. Entonces, el horizonte, por ejemplo, que nos describe Foucault, el horizonte disciplinario. Foucault cuando uno lee a Foucault, Foucault siempre está buscando la forma, déjame utilizar esta metáfora, de escapar de esos encierros, de escapar de esa cárcel. Stigler lo que hace es buscar ese encierro, buscar estar afuera de toda esa locura frenética de la hiperproductividad. Y como lo había encontrado en la interioridad o en el encierro, creía que podía encontrarlo ahí. Decía yo en algún momento del texto que Stigler recuerda o me recordaba una de esas viejas figuras de la introspección y del saber, porque había algo anacrónico en la forma en la que él trabajaba. Stigler, y creo que de esta manera corrige de manera magistral a Foucault, el encierro en la interioridad, cierta forma de interioridad, es al mismo tiempo la mayor exterioridad que existe. O sea, introducirte en tu interior desde ciertas experiencias es una manera de salir de manera radical hacia el afuera. El interior no es esa cárcel en donde te oprimes por tus deseos, por lo que... También el interior de la imaginación puede ser un exterior maravilloso. Stigler esperaba encontrar ese exterior dentro de su propia cárcel teórica y no fue capaz de hacerlo. Y sí, la cárcel, me gustaba... Pillaste el punto porque me gusta pensar la cárcel como ese fármaco con el que él quería contar, pero que no consiguió hacer, y que sus libros, como les decía, los libros pueden ser muchas cosas. Algunos libros pueden ser como amuletos, otros libros pueden ser espejos en los que nos reflejamos, algunos libros pueden ser lupas para analizar la realidad. Los libros de Stigler eran cárceles. Y bueno, una última idea es que con respecto a cómo le podemos hacer, siempre estamos dentro de la lógica moderna, siempre estamos ahí. Lo que creo que Stigler aprendió muy bien de Heidegger es que a pesar de lo perfecta que parece la construcción, a pesar de que la prédica neoliberal parece que se expandió por todas partes, a pesar de que no hay ninguna barrera que limite al mercado, fracasará a causa de su propio éxito. No puede continuar en la misma dirección. Y bueno, creo que Cristian quiere decir algo. Sí, muy bien. Sí, bueno, muchas gracias por tu texto. También me uno a los comentarios de mis compañeros, de mis colegas. Creo que pues, es fértil en muchos conceptos, arroja muchas ideas. También, bueno, en estos problemas que estabas mencionando, de pensar a un sujeto que, bueno, en este sujeto, bueno, a mí me hace pensar sobre todo a un sujeto narcisista, ¿no? Como que no puede escapar de sí mismo, más bien este juego de espejos que a donde mire, lo reflejan como una espiral sin fin. Entonces, una posibilidad de salir de esta propia jaula, creando una jaula física, como bien mencionas, que es la prisión, pero también creando su propia jaula que imita estos mecanismos del no afuera, ¿no? Vemos unitemáticos del propio neoliberalismo, ¿no? Que no hay posibilidad de una afuera, ¿no? Básicamente es una especie de lógica en la cual pues no existe la alteridad ni la otredad, ¿no? Pero bueno, lo que me llama también la atención es que hay una especie de síntoma también que mencionará el propio autor, como mencionas, este afán obsesivo de escritura, que parece como una especie de, bueno, a lo mejor sí tiene un problema de narcisismo, ¿no? O sea, ahorita lo mencionas como en términos psicoanalíticos o en términos psiquiátricos, pero que también denuncia en parte a un sujeto, por ejemplo, el agotado, el abyecto, ¿no? El sujeto narcisista del que habla Byung-Chul Han de la última modernidad o esta modernidad tardomoderna,
en la cual, pues, y dices, bueno, ¿cómo no puede salir de sí si tenemos una serie de alteridades digitales, ¿no? Entonces, básicamente se puede pensar que la alteridad digital es rica, ¿no? Pero lo que dice Han es que básicamente la alteridad, pues, es pobre, ¿no? O sea, no presenta, es unitemática y que asemeja como una especie de espiral o una especie de juego de espejos de una época de la imagen del mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso me llama mucho la atención porque en ese sentido también podría ser un síntoma del sujeto agotado moderno, ¿no? Que cansado de pelear contra sí mismo, pues termina colapsando, ¿no? Pero también de una lógica de un mercado en el cual, pues en este ciclo sin fin, pues termina desgastando. En este sentido, mencionando el neoliberalismo y la mecánica de la globalización y del capital, pues termina degradando al propio planeta, ¿no? En el caso de Stigler, pues termina degradando esta máquina de producir textos, termina degradando al propio sujeto, ¿no? Y que, bueno, en eso imita, como bien mencionas, pues esta lógica, ¿no? Esta lógica de lo ilimitado que termina desgastando y suprimiendo al sujeto, que también me parece muy sintomático, ¿no? De los tiempos y de lo que estamos viviendo actualmente. Pero, bueno, también algo que me salta es la figura del fármacos, ¿no? Porque, bueno, si hacemos caso a Derrida, pues, y la propia estructura etimológica de la palabra, como veneno y también antídoto, ¿no? Entonces, pues me imagino que el propio antídoto del personaje o del autor para salir este ciclo de escritura que finalmente lo termina envolviendo una espiral de la que pues no puede salir, ¿no? Y que también, bueno, pues nos podría remitir pues a pensar la filosofía en estos tiempos clásicos, ¿no? Que una especie de terapéutica, ¿no? Un ejercicio del alma para liberarse, bueno, en términos platónicos, del cuerpo o alcanzar la sabiduría, alcanzar el antídoto. O sea, finalmente la metáfora del antídoto es la supresión del propio sujeto al terminar Stigler con su propia vida, o ese sería el nihilismo que no solamente encarnó, sino que representó en los últimos momentos de su vida, o que nos presenta alguna posibilidad de antídoto como esta doble figura del fármacos, o no hay ninguna posibilidad, más bien se trata de un nihilismo reactivo, como diría Nietzsche, o hay una posibilidad del salir de esta estructura mecánica, ¿no? Que, bueno, también de otro autor que era pornográfica, ¿no? Que podría decir Paul Preciado, como estos mecanismos que son cíclicos y terminan envolviendo al propio sujeto. Hay una posibilidad del afuera o del fármacos o del antídoto a través del pensamiento, o simplemente el pensamiento más bien es un ciclo sin fin sobre sí mismo. No sé si me explico. Sí. Mira, de hecho él, a pesar de que, así como se los planteé, no pudo escapar de esa lógica hiperproductiva, insistió, probablemente porque en el fondo sabía que no podía escapar, insistió en que, y mira, volvemos a Heidegger, insistió en que Heidegger nos había dado parte de las respuestas. Es, así literalmente, palabras de Stigler, otra forma de habitar. Es habitar. No es que necesitemos más análisis reflexivo, más teoría. Necesitamos habitar, así, en otra manera. Esa era la gran denuncia que hacía él. Y lo intentaba, ¿sabes? Por eso se fue ahí a la campiña francesa. En verdad es que el hombre se lo trabajó, o sea, intentó, era un hombre muy accesible, intentaba siempre tener un espacio, los cursos no se manejaban de manera jerárquica, pero no pudo escapar a esa propia lógica. Y lo que decías al principio del narcisismo, de hecho es un tema también muy importante para él, porque él, digamos, es un lector muy cercano también a Freud y al Freud de Derrida. El narcisismo cumple una función también muy importante en la conformación de todo individuo, ¿no? Tiene esa parte del narcisismo de estar encerrado en sí mismo, pero también incluso en el caso de Freud el narcisismo tiene un componente de amor a sí mismo, ¿no? Stigler decía que justo el neoliberalismo impedía esa esencia, esa base mínima de narcisismo, y la hiperproductividad del hiperreconocimiento y de la actividad lo que hace es ser un síntoma de individuos que nunca alcanzan
ni a convivir con los otros, ni a ser reconocidos por los otros, ni a constituirse como individuos. Entonces sí hay una preocupación con respecto a al narcisismo. Pero gracias por lo que mencionas, Cristian. Leonel escribió. Lo que te quería decir, Sergio, es que mientras tú estabas hablando, tú decías que hay formas de interioridad que sí conectan con la exterioridad y que son exterioridad. O sea, yo pensaba, por ejemplo, en Heráclito, ¿no? Que decía, me he consultado a mí mismo, pero decía, pero ese mí mismo conectaba con todo, ¿no? Entonces, es decir, como que si hubiese una manera de que desde esa concentración, ¿no? Yo te lo pongo, por ejemplo, en el Zen. O sea, a mí de pronto me da esa sensación de que de tanta concentración, es como si de pronto agujeraras una tapa y de pronto conectara con todo. No sé cómo, es como si hubiera otro camino, ¿no? Para encontrar esos no límites, ¿no? Entonces sí creo que hay caminos de interioridad que no aíslan, ¿no? Sino que conectan, ¿no? Eso es lo que quería decir cuando dije quiero hablar. ¿No? Decía, Leonel escribió algo, ¿no? Es que yo no veo muy bien. Bueno, dice, una muestra de lo inquietante del no poder parar de trabajar, de producir siempre, creo que también está planteado en las últimas películas de Ken Loach, hay Daniel Blake y Sorry We Miss You. Ahí ocurre una paradoja, perder la vida para ganar la vida, ya que los protagonistas intentan una apuesta ulteriormente imposible, porque lo que se gana al autoexplotarse hasta el cansancio es una miseria y hace la vida invivible. Además de, para quienes se hace eso, son ya figuras insensibles que no perciben la autoinmolación de aquel que no puede parar. No conozco a esas películas, pero las voy a ver. Mira, me las ha vendido de maravilla. No, no las conozco, Leonel, lo siento, las voy a buscar. Sebasti. Pues sí, todavía no sé bien qué decirte, porque me gustó mucho tu presentación y hay cosas, o sea, sí, lo que han dicho me parece muy interesante, concuerdo. Yo tuve la fortuna de conocer una cosa que organizó Nadia Cortés con Stigler, que fue su alumna, y me hizo un personaje muy peculiar. Y justo una cosa que a mí me pareció muy raro es esta como insistencia en hablar de la estupidez y decir que todo es estúpido. Y a mí eso me pareció ya muy raro. Ya cuando le pregunté por Heidegger cambió el tono y entonces se regresó como, o sea, sentía que a todo mundo le dijo estúpido, pero escuchó Heidegger, se comportó. Pero esa estrategia, que además tiene que ver con cómo se construye la imaginación, la sensibilidad, que tú mencionaste, se conecta bien con la Escuela de Frankfurt, sobre todo con el texto Historia e Industria Cultural, que yo creo que es un poco una repetición en el sentido positivo de esa tesis. Me dejaba a mí un poco en la sensación de un análisis demasiado desde arriba, no sé cómo decirlo, como demasiado, cuando uno lee a Adorno y Horkheimer respecto a la industria cultural, no hay salida porque todo es homogéneo y todo produce lo mismo. Y la verdad es que me parece que esa no es un buen diagnóstico de las industrias culturales y que justo la falta de matiz, y en el caso en particular de Adorno y Horkheimer, de haber rápidamente subsumido la especificación de públicos como una estrategia de homogeneización, como todos son públicos diferentes, pero al final es lo mismo y todo es lo mismo, me parece que deja mucho que desear.
no sé cómo introducir esta parte, pero me parece que saltan muy rápido la estupidez y lo colocan siempre desde el punto del consumo. ¿A qué voy con esto? Creo que sí hay una cosa de la lógica de la repetición y de la simplificación, que quizás es mucho más notorio en el consumo de redes que en la industria cultural, porque ahí también pasa una cosa que quizá es el en vez de lo que tú has dicho de la hiperproducción de conceptos, y es la producción de un discurso programático y programado, del que hemos platicado ya en otras ocasiones. Y entonces, ahí la cosa es interesante porque, de hecho, la clase ilustrada es la que produce estos discursos rígidos, bien amarrados, con premisas que fácilmente una inteligencia artificial podría aprender y podría volverse sin ningún problema un bot de cualquier partido, ¿no? En redes. Entonces, que el formato sea ese es una cosa, pero que sí creo que hay un momento del pensamiento en ciertos automatismos que precede o que es compatible con los medios, pero no pertenece a los medios, ¿no? Un poco, voy poquito, porque insisto que estoy como intentando hacer este vínculo. Porque me parece que ha tratado muy duramente Stigler, un poco con la insistencia en la imagen de la cárcel, que yo creo que, o sea, es interesante, pero quizá uno tiene que recordar que son personas y que está mal hacer un análisis de ellos como si los conociéramos íntimamente. Es una imagen de pensamiento y me pareció interesante. Pero creo que lo tratas un poco injustamente con esta cosa obsesiva de la escritura y eso, por su volumen de producción. Pero el exceso de conceptos y la creatividad me parece sí una salida muy interesante frente a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las derivas de ciertos autores como Deleuze y Butler, ¿no? Que han generado ciertos pensamientos muy programados en redes y son compatibles. Y la clase ilustrada ha sido compatible con el crecimiento del fascismo, que es un poco lo que hemos platicado en otro momento, ¿no? Entonces a mí me intriga cómo el pensamiento no es ajeno a los nuevos medios de comunicación, que de hecho logra empatar bastante bien por su modo de estructurarse. Bueno, Foucault, Deleuze, o sea, está perfectamente colocado en las redes y se puede saber qué van a decir sin siquiera preguntar, ¿no? Insisto, una inteligencia artificial podría decir todas las premisas sin ningún problema. Y entonces el pensamiento obsesivo de revisión, introspectivo y creativo me parece opuesto a esta salida, que sí creo que ha sido la salida política, la salida discursiva, la salida de comunicación, de divulgación, y que no ha logrado parar, pues justo, lo repito, el avance del fascismo en varios países, ¿no? Entonces, no logro hacer una pregunta concreta porque creo que hay un punto en el cual has tratado un poco justamente a Stigler, quizá por la persistencia de la imagen de la cárcel, y si bien suena como compatible la hiperproducción del discurso, como una cuestión del neoliberalismo, creo que es mucho más compatible el discurso prefabricado, bien hecho y repetido, que el de la innovación. Porque no creo que sea necesariamente innovación, creo que es ahí una cosa de derroche. Y el derroche no es innovación. Y en cambio, repetir las fórmulas y adaptarlas y mantenerlas como siempre frescas, pero siempre las mismas, que un poco es lo que le pasó a la teoría francesa en redes, sí me parece interesante, como una otra salida. No estoy ni acusando ni a Derrida, ni a Deleuze, ni a Butler de ser compatibles con el fascismo por sí mismos, pero sí que la clase ilustrada ha logrado una compatibilidad con los debates en redes que no logra dar una respuesta contundente, ¿no? El ejemplo que pasó hace unos días, el discurso, ¿qué pasó con el discurso de Trump del fraude? Los noticieros cortaron la nota. Un gesto completamente inesperado, como esto no se puede escuchar, esto no se puede decir, resultó mucho más efectivo que los discursos
de ires y venires ilustrados, ¿no? Pues no sé, o sea, un poco va por ahí. Quizá mi sospecha es que la como hiperproducción de libros con la que acusas a Stigler, deberíamos de ver si es un síntoma como él cayó en la trampa, o si es más bien una economía del don, del derroche. Quizá no le quito ninguna patología al señor porque, insisto, lo que yo vi fue un personaje interesante. Pero Pero Sebastián, ¿es que tú lo viste o qué? sí, estuvo acá en México y dio un taller y unas sesiones y tuve la oportunidad de conocerlo. Hizo un señor, era un señor amargo, que se la pasaba insultando, que en un momento rompió en llanto cuando recuerda a Derrida. O sea, es un personaje... O sea, sí, sí creo que estaba en un nivel peculiar, pues, de intensidad. Pero quizá es eso, a lo mejor, y esto también porque habrá que hacer matices, ¿no? El tema de autoexplotarse, y eso a mí nunca me ha hecho muy feliz como discusión, porque me parece que sí hay gente que somos adictos al trabajo y a esas emociones, pero no sé si el pensamiento y eso, el estar creando conceptos y arrojándolos y que nadie los va a leer, es lo mismo que una producción neoliberal, que de hecho sí tiene que tener una empleabilidad, pues. No sé, o sea, no logro decirte que no, solamente creo que lo has juzgado muy duro y quizá por la estrategia argumental fue por la continuación de la imagen de la cárcel, que yo diría que nos lleva a un problema muy interesante y es encadenar a Stigler a una anécdota fascinante de su vida y no dejarle ser en su complejidad, ¿no? Como análisis de una persona que ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, eso es una cosa que por ahí empecé a pensar y luego veo que el juicio a lo mejor no concuerdo, pero no logro defender lo contrario, solamente siento que sí he visto discursos que son empleados por neoliberalismo o sus desarrollos, y de hecho o son compatibles con deberían mucho más oscuros, y otros que, pues eso, pues a lo mejor son compatibles con otro tipo de modos conservadores de política, como le pasa a Heidegger. No cualquier tipo de conservadurismo, no voy a insistir acá, pero no sé, o sea, es más bien una suspicacia frente a tu presentación que realmente me gustó mucho. Solamente es como, y ya que dijiste eso, ¿será cierto? Pero sí, gracias por tu charla que realmente me gustó y aprendí bastante. Has dicho muchísimo. Déjame pensar, tomé notas de lo que has dicho. Has dicho muchas cosas y muy interesantes, muy, muy interesantes. Mira, tengo aquí algunas ideas que apunté de lo que dijiste. Hay un automatismo que no obedece a los medios. Sí estoy de acuerdo. Yo no he pensado más allá, así que no podría adentrarme más en el terreno, pero sí creo que hay algo en el automatismo. Dejarlo así en términos muy llanos y abiertos, como una repetición perpetua, tienes razón, hay que acotarlo más. Tal vez debí decir que la repetición en el caso de Stigler es la manifestación de lo que él una y otra vez insistió que debíamos evitar, que era la compulsión a la repetición. En algún momento yo mismo me pregunté si su hiperproductividad era como este don de exceso, ¿sabes? Porque era un hombre que tenía una capacidad analítica monstruosa para pensar y pensar y pensar y pensar. Y yo llegué a esta tesis o al hecho de que concebía sus textos como unas cárceles, primero como un lector, porque había algo en los textos había algo fascinante en sus análisis que al mismo tiempo lo hacía irrespirable, ¿sabes? Había algo tan repetitivo, pero no repetitivo, como bien dices tú, y me encantó como lo señalaste, déjame ver si lo anoté bien. Un discurso bien hecho y repetitivo, o sea, hay algo de eso en Stigler, pero los últimos textos, te digo, los textos donde cita lo que va a escribir y se cita a sí mismo y cita las referencias de lo que podrían decirle de lo que va a escribir, comienza a jugarse una autorreferencialidad que cuando
cuando ves lo que está digamos, cuando ves de manera performativa lo que está en acto, él está diciendo una y otra vez que habría que evitar la compulsión a la repetición en el sentido más freudiano del término, y sus textos abandonaron las primeras formulaciones sobre la técnica y el tiempo. Son textos repetitivos, pero no son compulsivos. Se formula algo. Entonces, los últimos textos, por ejemplo, habla de, los títulos son "Cómo filosofar para no enloquecer", "La miseria simbólica", "La catástrofe de lo sensible", "La destrucción que viene". Y todo el tiempo, él mismo comenzó en sus textos, como les decía, a abandonar este punto, esta perspectiva que le había caracterizado su obra. Era un escritor que tenía su propio camino, pero con una clara influencia fenomenológica, y poco a poco empezó Bernhard Stiegler, él, a hablar y a hacerse jugar en los textos. Por eso me permití de alguna manera introducirme ahí. El ensayo es un poco más grande y utilizo referencias que él mismo hace. En un principio fue hasta finales de los 90 que él contó un poco de sí mismo, pero en cuanto su diagnóstico se volvió más amargo, como bien dices tú, cuando se volvió más pesimista, lo único que varió en sus obras fue una constante y recurrente apelación a sí mismo. Era él contando por qué la vida es una mierda, básicamente. No sé si puedo decir esto, pero bueno. Básicamente eso, ¿no? Y contando cómo le contaba a su hija que no hay futuro, ni porvenir, ni nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, no quería voy a ser más cuidadoso porque no quiero ser injusto con Stiegler, porque a mí de los personajes que cometen errores, y mira que yo soy un personaje que comete muchos errores, yo creo que se aprende muchísimo. A mí su batalla, por ejemplo, yo lo que veo en Stiegler, en la especificidad del texto de Stiegler, como le decía hace rato a Cristian, es que, o sea, no es un hombre que, vaya, no se dio cuenta de que había caído de alguna manera en la trampa, porque o sea, su trabajo es muy sofisticado y buscó por todos los medios posibles eso que tú decías, un discurso bien hecho y repetitivo, pero en diferentes escenarios. En verdad que lo buscó. O sea, fue de analizar la extrema derecha en Francia, a analizar la figura de Greta Thunberg y todo lo que estaba ahí, las crisis ecológicas, lo buscó. Hizo su asociación, quería crear, él realmente fue al Parlamento de Francia y quería que se modificara la ley de telecomunicación en Francia para que hubiera un acceso distinto a los medios y a la información. Entonces, él me permití, digamos, acercarme ahí porque él mismo comenzó a jugarse en ese papel. Y para mí estaba cargado de significado el hecho de que lo hiciera. Por eso decía, es como alguien que está intentando, sus textos eran algo más que un diagnóstico, gritaban. O sea, los lees y dices, aquí los últimos 3 textos que yo leí de él, eran una cosa ya casi irrespirable. Aprendes muchísimo, sin duda. Pero para mí, poco a poco, yo que había leído sus obras, empecé a notar eso. Y me costó mucho trabajo asentarlo y decir, a ver, es esto lo que me está incomodando del texto. Porque muchas de sus formulaciones me parecen que son muy productivas y muy, muy importantes. Pero había algo en el tono que para mí no... Y sabes que a mí me gusta mucho la escritura y la literatura. Había algo en el tono de Stiegler que me decía otra cosa. Luego, eso por una parte con respecto a lo que decía. Luego, la economía del derroche le faltaba. Él mismo dice en algún momento que le encantaría que la economía del derroche, que la economía del don es la economía del deseo, ¿no? Pensando con Marcel Mauss y con Bataille. Pero poco después de decirlo, se da cuenta de que para él es una experiencia muy lejana porque él que le encantaba Aristóteles, decía que no encontraba, que había que evitar esas experiencias en donde no podíamos enfrentarnos ni a la abundancia ni a la magnificencia, tal y como los describe Aristóteles en la Política. Eso no aparece en sus textos. Él era compulsivo al final. Tienes razón, tengo que matizar para que el decir que era compulsivo no sea una forma de descalificación, porque no pretendo descalificar. Creo que él es como una lupa que nos permite ver hacia dónde nos podemos mover. Y lo último que señalas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un problema, no solo con Stiegler, sino con una parte de la intelectualidad francesa, que es el elitismo cultural. Vale, yo concedo que, yo qué sé, si te pones a ver un programa, un talk show, pues bueno, no vas a tener la revelación del ser. Vale, te lo concedo. Pero no todo se juega en ese terreno.
Y cuando escuchas a Stigler o a algunos otros pensadores franceses, sí hay una y otra vez se repite este elitismo. O sea, la cultura es una cosa súper abstracta que si tuviéramos que ser coherentes con ello, pues todos somos unos safios asalvajados y nadie experimenta la cultura así como ellos la dicen, ¿no? Es una cosa que nadie experimenta. Bueno, tú sí, Sebastián, pero los demás no. Los demás estamos ahí en el campo, ahí aventados. Entonces, ese es un problema también, ¿sabes? Porque dices, siempre me pasa eso con Stigler cuando veo su elitismo, es saber, estos análisis nos permiten pensar en términos cognitivos de una manera muy interesante. ¿Cómo opera el condicionamiento cognitivo y el formateo mental? Vale. Pero es que a lo que conduce es a un elitismo que es como una aplanadora, o sea, coloca todo en el mismo nivel y no te da salidas. Entonces, ¿cómo hacer para que ese análisis riguroso no termine conduciendo a la aplanadora en donde todos son estúpidos y todo es una mierda? ¿Cómo hacerle, no? Yo todavía no sé. Cuando lo sepa, escribo el libro y te aviso. Pero todavía no lo sé. No es que tenga un método o una cosa, pero yo creo que una de las cosas que uno nota cuando está leyendo a esos autores es que están discutiendo desde su consumo y de su comparación, eso, elitista con el resto de la población. Y lo que sí decía compulsivamente Stigler es que todos son estúpidos, ¿no? Y eso sí lo decía, era un señor muy amargado, muy divertido de escuchar. Pero justo lo que no están haciendo son estudios más de caso, como ubicar cómo se consume, cómo se van transformando y cómo se van apropiando las cosas, ¿no? O sea, de repente, un caso que creo que es paradigmático es como todo es cultura de masa, todo está, son sujetos más o menos cosificados, etcétera. Llegamos al caso del el bar gay con la vestida y la draga, ¿no? Y de repente dices como, ay, eso es industria cultural. Y dices, ay, así como... Es una incomprensión adorniana. No sabes qué está pasando aquí, ¿no? Pero una conclusión de esa verticalidad, el análisis es solamente hay una reproducción de la estrategia y una cosificación de la imaginación y no se entiende cómo hay apropiaciones y diversificación de los contenidos culturales en distintas poblaciones, ¿no? Entonces, sí, lo dices muy bien, es un elitismo que por supuesto todo esto, el mal gusto y todos los términos asociados son pensados simplemente como el producto y no como una diversificación de la sensibilidad, ¿no? Una difracción de lo que hay. Entonces, eso no es que ello no sea una solución, pero creo que un enfoque mucho más antropológico en este contexto es más revelador que un análisis desde el concepto, ¿no? Eso diría yo, en principio. O sociológico, incluso, tal vez no antropológico sería pero de eso no sé yo, nada más he visto resultados en otros estudios. Pues sí, mira, me parece un buen camino para no dejar en abstracto y que todo sea horrible y que todos sean estúpidos. Bueno, se la pasa citando un libro que se llama Sobre la estupidez generalizada, pero en todos sus libros aparece sobre la estupidez generalizada. Entonces, pues si tú te quieres enterar, y aparte yo busqué la referencia, es un libro de 600 páginas, dije, no me digas que me voy a fumar 600 páginas para saber que todos son estúpidos. Pues si ya me lo dijiste. Entonces, dije, bueno... Pero sí, me parece una buena salida lo que propones, a ver, un análisis de caso, ¿no? Es un caso concreto. Porque un problema que tiene este tipo de posturas es que, por ejemplo, cuando en su libro que dedica al Front National y a intentar responder por qué surgió la extrema derecha en Francia, le ocurre lo que le ocurre a otros pensadores, Didier Ribon, Edouard Louis, que hablan de las clases desfavorecidas como gente que ha sido absoluta y totalmente enajenada, que no saben disfrutar de la gran cultura, pero entonces ahí se queda, ¿sabes? Entonces como ahí están, o sea, así como hay miseria, está yermo el campo y en el campo está la gente que forma parte del yermo de la inteligencia, entonces no cambiará y ahí se quedan. Y al mismo tiempo que están criticando que exista eso, pues no nos dan claves para ver, a ver, tú qué haces, eres un señor privilegiado, que si has tenido, tú sí que sí has visto, tú que sí saliste de la cueva y nosotros que estamos en la cueva, dinos, ¿qué hacemos? ¿Qué onda? Y sí les falla eso. Y me parece interesante lo que dices. A lo mejor si se hubieran visto un programa y hubieran analizado el programa, ya no te digo toda la tele, pero un programa, algo.
Crisis del habitar, Sebastián. ¿Qué le vamos a hacer? Tú y yo tenemos gustos en televisión basura muy parecidos y creo que Corten esto. sabemos de qué estamos hablando. Tú y yo. ¿Qué te digo? Bueno, Carmen Salinas nos salve y sus metiches implacables. Leo, Mario, ¿Qué pasó? ¿tienes una pregunta? A ver, pensar que todos están alineados, todo es industria cultural, todo está perdido, ¿es justo negar la atención de fármaco? Estoy de acuerdo. Está el peligro que se también lo que salva. Estoy de acuerdo con lo que dice Emiliano. Si se me permite un comentario sobre eso, ahorita recordé, hay un texto que me gusta mucho que hizo un poeta, Miguel Peralta, que Miguel estuvo 3 años preso en Huautla, estaba preso en Oaxaca. Y bueno, él fue preso político y hizo un texto muy bonito, una pequeña nota en que dice, bueno, aún preso, yo estando preso en esta cárcel, en las peores condiciones, soy libre, poquito, ¿no? Decía, ¿qué es mi libertad? Y decía, mi libertad es que cuando viene el custodio me hago el dormido. Mi libertad es que cuando me dice algo, el custodio me lo albureo, ¿no? Mi libertad es que no me, o sea, y lo que decía es, aún aquí no me arrebatan completamente mi libertad, ¿no? O sea, aún en el espacio completamente disciplinario que controla todas las dimensiones de la vida y de los cuerpos y demás, aún ahí hay libertad, ¿no? O sea, y me parece interesante este texto, siguiendo con la imagen de la cárcel, por reconocer esta tensionalidad, ¿no? O sea, ningún espacio está cerrado, codificado completamente en un sentido, ¿no? Aún el espacio más codificado tiene posibilidades de leerse de otras formas, y aún el espacio más libre está codificado, ¿no? Entonces, es importante reconocer esta tensionalidad, porque en el fondo, y creo que lo que reconoce Heidegger y todos ellos, es que si negamos esta tensionalidad, pues entonces ya la modernidad se impuso completamente y no hay posibilidad de salida, ¿no? O sea, si no hay lugar para escapar de la modernidad, y en la modernidad no hay posibilidad de esta apertura de posibilidad siempre de otra lectura, de otra codificación, pues entonces, pues no hay más, ¿no? O sea, entonces por eso me parece importante rescatar estos sentidos, y curioso que incluso en la imagen de la cárcel se pueda ver esta tensión. Claro, totalmente de acuerdo. No se escucha, Rebeca. Micrófono, Rebeca. Bueno, pues muchas gracias a todos. ¿Quieres cerrar con algo, Sergio? Realmente como que brindaste muchos problemas y muchas cosas para seguir pensando. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta, pero realmente estuvo muy formidable tu presentación. Gracias a ustedes y pues gracias a todo el seminario de Crisis del Habitar, y bueno, vamos a seguir pensando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos?